Y hoy, en esta travesura radial, nuestra travesura radial que le llamamos La Pizarra, estamos con Brasil. Viajamos a Brasil con Guilherme Boulos. ¿Cómo estás, Guilherme? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar estar aquí en nuestro espacio, en nuestro chiringuito que le llamamos, que es una palabra muy del sur de España, un lugar así que nos gusta conocer a la gente que va recorriendo, ¿no? Pero que va siendo actor o actriz de América Latina. En tu caso, Guillermi, ha sido, yo diría, muy conocido en la Argentina, en el Ecuador, en España, en toda la región, por tu última candidatura a la alcaldía de Sao Paulo, que entras en una segunda vuelta por la puerta grande, con muchos votos, en primera y en segunda vuelta, pero eres miembro de la coordinación del Nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo. Y vamos a empezar, si te parece, Guillermi, como siempre arrancamos acá, que es hablando de fútbol. Decía Galeano que es lo más importante entre las cosas no tan importantes. Y yo necesito saber si te gusta el fútbol y de qué equipo le vas. Mira, a mí me gusta muchísimo el fútbol. Incluso mi relación con la militancia política, con la lucha, empieza con mi convivencia en los estadios de fútbol. Desde mis 6 años de edad, mi padre me llevaba aquí en São Paulo al Pacaembu, al Morumbi, a los estadios para asistir a las partidas de Corinthians. Yo soy de Corinthians, que es el club más popular de São Paulo y uno de los más populares de Brasil, y que tiene una relación mucho con la historia de la lucha, del pueblo, de las favelas, de las villas. E incluso tuvo como grande representante de su historia el Sócrates, ¿no? Que no sé si Claro, lo conoce. el grande. De hecho, Sí, te confieso algo, Guillermi. Nosotros en La Pizarra tenemos una sección que se llama Fútbol y Política, porque nos parece que el fútbol y la política es mentira, que están separados. Es totalmente claro, mentira. claro, Y hemos ido es lo contando mismo. de muchos jugadores y el primero que inaugura hace 2 años y medio este espacio de fútbol y política, Sócrates. Sí, y con honor, porque Sócrates, lo sabes, fue el articulador del movimiento de la democracia corintiana en los 80, cuando Brasil vivía aún la dictadura militar y había un gran movimiento de masas que era de las directas ya, que por la elección directa para presidente. Y Sócrates organiza, junto con los otros jugadores y el entrenador de Corinthians, un proceso de democracia interna en el club, con participación de los jugadores en las definiciones del club, y también adopta una posición pública de apoyo al movimiento de las directas contra la dictadura militar. Muy valiente, Entonces, porque recuerdo que salía hasta con sí, camisetas sí, sí, puesto acá, sí. ¿no? Sí, y esto está en la historia del club de Corinthians, y es del team del pueblo. Corinthians es el team del pueblo. Entonces, incluso las torcidas de clase media de otros clubes de São Paulo atacan a Corinthians como el club de la favela, ¿no? Ajá. Y Corinthians ha identificado, ha tomado esto como una identidad positiva y dice, sí, somos el club de la favela, ¿no? Sin complejos. Entonces, sí, sí, sin ningún complejo, por el contrario, con orgullo. Y, y mi historia de vida empieza, yo vengo de una familia de clase media alta. Mis padres, mi papá y mi mamá son médicos, y, y donde yo empiezo a ver lo que es la sociedad brasilera, ¿no? Es en el estadio, que es donde hay diversidad, donde hay contacto social, donde están todas las clases sociales en la arquibancada, torciendo por el Corinthians. Entonces ahí son mis primeras experiencias de contacto social con la desigualdad, con lo que es nuestra sociedad, fueron como niño en el estadio en la torcida de No Corinthians. hay nada mejor. Yo, de hecho, yo siempre lo digo de broma acá en la radio a los amigos, que cuando alguien me dice que no le gusta el fútbol, no me fío de esa persona. Creo que hay algo raro Eso es. que suele pasar. A nosotros nos gusta mucho también el fútbol y como tú bien dices, Corinthians representa eso. ¿Eras de jugar a fútbol de pequeño? ¿Cómo era?
Guillermi de chico en la escuela? ¿Era travioso, rebeldote, estudioso? ¿Qué hacías? Sí, sí, más rebelde que estudioso. ¿Sí? Y, sí, sí, y era el fútbol, mi universo era mucho ligado al fútbol, al ¿De qué Corinthians jugabas, jugaba. Guillermi? Yo jugaba en múltiples posiciones, pero sobre todo de golero. ¿Cómo se llama en español? De goleador, ¿no? El No, no, delantero. Ah, guardaredes, el arquero. el portero. Sí, de arquero, jugaba de arquero. Mi mayor ídolo de mi infancia, él era arquero de Corinthians, ¿no? Que era un tipo también muy fuerte, polémico. Y después, pero después de un tiempo jugaba en la izquierda, no por acaso, pero Curiosamente. también curiosamente jugaba en la izquierda, jugaba de punta izquierda, que es Ajá. delantero, y después en la lateral izquierda, ¿no? Que fueron las posiciones que yo jugaba el fútbol. O sea, ya veo que aquí estamos. Bueno, el otro que también siempre cuenta que hizo política desde el fútbol es Evo Morales. Yo creo que él no sabría explicar Sí. su militancia en el sindicato. Él cuenta que se acercó al sindicato solo para jugar a fútbol y bueno, acabó siendo quien fue. Te quería preguntar si de chico en tu casa se hablaba mucho No, de política. ¿Tus papás eran de los que hablaban de política o ese tema era un tema tabú? no era un tema tabú. Mis papás no eran militantes todavía, no tenían una actuación política, pero son, son personas hasta hoy politizadas, porque son médicos de la salud pública, del Sistema Único de Salud, y entonces siempre tuvieron una visión más humana, más solidaria, y en casa yo he aprendido algunos de los valores que fueron importantes para mi trayectoria política por mis padres. Incluso hay una historia muy curiosa que mi madre era ya como que amiga de Luis Erundina. Luis Erundina fue la primera alcaldesa mujer de São Paulo en 1988 y ella viene del nordeste brasilero, de la misma región que mi madre, que viene también del nordeste. Entonces ya tenía una relación y una de las primeras memorias que tengo era con 5 o 6 años de edad. Mi madre me llevó para la votación, ¿no? Era día de votación cuando Luis Erundina ganó y me llevó para votar con ella y Luis Erundina, que ahora en esta campaña fue mi compañera de chapa, fue la candidata a vice de mi chapa aquí en São Paulo. Increíble lo de vueltas que ha dado Sí, esta vida y que sigue dando esta vida. Guillermo, siempre me interesa mucho saber por qué decidiste lo que uno quiere estudiar. Yo siempre digo que no se sabe uno cómo con 17 años, 16, 18, 19, uno se acaba agarrando un camino. ¿Por qué filosofía y todavía más? ¿Por qué luego psicología clínica como máster? eso es. Bueno, son dos historias. La de filosofía es porque cuando tenía 15 años, yo tomé una decisión de mi vida que yo quería ser profesor. Y fue en una experiencia ya política. Yo con 15 años empecé una militancia y la primera actuación que tuve fue hacer participar de clases de alfabetización de jóvenes y adultos en una favela, la favela de Flamengo, que es en la zona norte de São Paulo, y fui a actuar con un grupo de profesores, de alfabetizadores, con el método de Paulo Freire. Ujú. Y aquello para mí fue encantador, fue un hecho que ha cambiado mi visión. Yo, un chico, un adolescente con 15, 16 años, eh, fui y el método de Paulo Freire tiene una particularidad que no es simplemente alfabetizar, enseñar a las personas a leer o a escribir su nombre, no, es a leer el mundo, ¿no? Abre un horizonte, una perspectiva nueva de vida. Para mí fue increíble ayudar a aquellas personas humildes de la favela a tener este nuevo horizonte y de ahí yo salí decidido que me gustaría hacer profesor, sería profesor. Y ya tenía un interés por lectura de la parte de filosofía y decidí que sería profesor de filosofía. Y de hecho,
lo hizo luego que salí de la facultad fui a enseñar filosofía en la escuela pública aquí en São Paulo. Y ese fue el primer camino. Tus amigos te veían como un viejo loco, que porque un chico Casi joven eso. estudia filosofía. Casi eso. Yo era visto como el tipo, no, el chato, que no quiere, no, mis amigos me llamaban para ir, vamos a tomar una cerveza, hacer algo. Claro que yo tomaba también, pero muchas veces, no, yo estoy aquí leyendo Hegel, Marx, un loco. Y luego redoblaste la apuesta de locura y te haces psicología Total. clínica. ¿Por qué? Pero eso es responsabilidad de los argentinos. Te cuento. No, Sí, bueno, sí, ¿verdad? hablando de psicología, sí, yo en esto te voy a dar la razón, aunque nuestros oyentes y oyentas se pongan como se pongan. Te doy la razón antes de escucharte. A ver, ¿por qué? Más allá de la razón general y filosófica de la responsabilidad de los argentinos en eso, hubo una razón muy práctica. Fue como que, creo que 2002, 2003, yo fui a Argentina y me quedé un mes en Buenos Aires con los piqueteros para conocer. Yo en esta época ya estaba en el movimiento de los sin techo, organizando trabajo de las ocupaciones de tierra en São Paulo, y el fenómeno de la lucha de los piqueteros en Argentina fue una cosa increíble en aquel momento y llamó atención a todos nosotros, a toda una generación de militantes populares de Brasil. Y yo fui con un compañero para Argentina y nos quedamos en Buenos Aires un tiempo conociendo las organizaciones piqueteras, las movilizaciones. Estaba ainda un caldo muy fuerte. Y había poco tiempo antes de eso, yo no me acuerdo exactamente el año, había ocurrido el masacre del Puente Pueyrredón, ¿no? Donde mataron a Darío Santillán y Maximiliano Costec. Y yo estaba allá y participé de una charla que llamaban de grupo de reflexión, que eran psicanalistas lacanianos que fueron a la comunidad, no me acuerdo ahora cuál comunidad del conurbano de Buenos Aires, y escuchaban, simplemente escuchaban las personas, ¿no? Se creaba un ambiente de escucha, y yo tuve el privilegio de participar de este ambiente cuando estaba allá, y fue, para mí, aquello fue increíble, porque las personas, era algo catártico, las personas que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas de sus problemas, y que muchos de esas personas estaban en la manifestación, en el corte del Puente Pueyrredón, donde hubo el masacre, y por tanto había un trauma muy fuerte, de gente muerta, gente herida, y eran conocidos, y la fuerza emocional, la liberación emocional y de toma de conciencia que aquel proceso ha permitido a aquellas personas, para mí fue algo que pocas veces yo pude presenciar en mi vida. Y de allí salí con la decisión de que estudiaría psicanálisis y psicología clínica, y fue lo que he hecho después en Brasil. Hizo el curso de especialización en psicología clínica, después me formé en una escuela lacaniana de psicanálisis y fui a estudiar ese tema. Mi maestrado incluso fue en esta área en psiquiatría. Es interesante esto, Guillermo, porque yo creo que en la izquierda latinoamericana o la izquierda global, eh, la psicología, las emociones han quedado como apartadas. Es curioso que hablamos del humano y casi no le miramos qué hay detrás. ¿Cuánto te ha servido eso después en tu trayectoria, en tu carrera, en tu militancia, hasta el día casi de hoy, ver ese lado más de eso, de matriz de emociones, sentimientos, contradicciones incluso, que están ahí a flor de piel? Hermano, me sirvió muchísimo. Me formó la persona que soy, porque uno creo, y usted ha tocado en este punto con, con mucho acerto, una de las expresiones de la barbarie del capitalismo es justamente la destrucción subjetiva de las personas, ¿no? Y sobre todo la humillación subjetiva de los más pobres, de personas que son hechas invisibles,
de personas que no son tratadas como no personas por la sociedad, por el sistema, por la mirada. Personas que acá en Brasil, con una tradición de una esclavitud que nunca fue superada, ¿no? De lo que llamamos la cultura de la casa grande en Brasil, que sobre todo contra los negros, contra los pobres, contra los periféricos, las personas que son condicionadas su vida entera a sufrir humillación, a decir sí señor en toda parte, a ir al elevador de servicio, acá se llama, que son de los funcionarios, a entrar por la puerta de los fondos, personas que son tratadas siempre como inferiores, como si hubiera una voz silenciosa que dice a las personas, usted es inferior, es inferior. Esto deja marcas en la subjetividad de los oprimidos, que son marcas que no hay transformación social si no se toca en estas marcas, si no se supera. Y este proceso no es solamente político, estricto sensu, es un proceso también subjetivo, psicológico. Y muchas veces la izquierda, con su dureza de la lucha, de los enfrentamientos, se olvida de eso, ¿no? Y aquí, en Brasil sobre todo, pero que ya hoy en el mundo, en toda América Latina, quien ocupa este espacio de hablar, de dialogar con la subjetividad, son las iglesias evangelistas, ¿no? Que absorben este sentimiento, que son capaces de dar una colida a este sentimiento y creando redes de solidaridad, redes de contacto Explicas, humano. perdona Guilherme, ese tema que estás planteando, te iba a preguntar de otra manera, pero escuchándote quizás me sale así mejor la cuestión. ¿Tiene algo que ver la llegada de Bolsonaro a esto mismo que estás caracterizando, a esta orfandad de referentes emotivos, emocionales? ¿Qué representa Bolsonaro sin frivolizarlo, ¿no? Más allá de Claro, las distancias ideológicas, ¿qué representa para ti como rol en la sociedad brasilera? Porque a veces cuesta entenderlo desde afuera o se minusvalora, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? yo creo que sí, pero este fenómeno es más profundo y más antiguo, más estructural que la llegada de Bolsonaro. Yo creo que, por cierto, hay una orfandad, pero si pudiéramos explicar por qué Brasil ha elegido Bolsonaro en pocos términos, sería sobre todo por un sentimiento muy fuerte, que no solo fue aquí, y que ayuda a explicar también la fuerza de la extrema derecha, de la ola de extrema derecha en el mundo, de antipolítica, ¿no? Un sentimiento del fracaso de la política en resolver los problemas de las personas, ¿no? Ese fue el tema clave de las elecciones de 2018. Un sentimiento de desesperanza con la política, de descrencia con la política, y Bolsonaro se presenta de manera fraudulenta, absurda, pero así se presenta y con marketing muy, muy bien hecho, como alguien de fuera de la política, que podría cambiar a todo, que no venía de dentro del sistema, de una forma muy contradictoria, porque al mismo tiempo que estaba con la banca, con los compromisos con el sistema financiero, se presentaba simbólicamente como un anti-establishment, y eso fue muy decisivo. Es claro que Bolsonaro tiene un ingrediente que, por ejemplo, Trump no tiene y que otros liderazgos de la extrema derecha que no tienen, que es lo que hay de más peligroso en Bolsonaro, que es ingrediente militar, profundamente autoritario, que es más allá de la antipolítica. Y creo que eso tiene que ver con el tema que en Brasil es muy fuerte, diferente de otros vecinos nuestros en América Latina, que es el tema de las transiciones inacabadas. Mira, Brasil en el fines del siglo XIX ha decretado el fin de la esclavitud. Pero esta transición todavía no se completó porque los negros no fueron incluidos en el sistema social. Entonces se perpetuó como un racismo estructural en el país.
Después, un paralelo, en los 80 del siglo XX, después de 21 años de una dictadura militar fuerte con tortura, con muertes, como hubo en toda América Latina, pero en Brasil hubo una transición desde arriba que no eliminó y que no superó, no enfrentó todos los fantasmas de la dictadura. Por ejemplo, Brasil fue uno de los pocos países del continente que no ha habido ningún tipo de justicia, de punición a los torturadores. Diferente de Chile, que tuvo una dictadura muy más fuerte, más dura con Pinochet, diferente de Argentina. Entonces, es como un pasado que nunca pasa. El tema de la tortura, del gobierno militar, de la dictadura, del autoritarismo, de la censura en Brasil no fueron resueltos por una transición histórica. Se quedaron eso, en el imaginario social. Y esto ha permitido que un tipo como Bolsonaro, que defendía públicamente en el Congreso Nacional, que se cierre el Congreso, que defendía un torturador como un héroe nacional, que un tipo como ese se tornara presidente de la República. Y en ese sentido, yo para seguir un poco caracterizando la política brasilera, ¿cuánto los jóvenes hoy en día escuchan, atienden a esto que estabas tú planteando? Y lo digo porque has tenido una intensa campaña y tienes una intensa trayectoria y tienes una edad que no es de 60 años, ni mucho menos. ¿Cómo te sientes realmente a la gente que se te pone a escuchar al otro lado cuando uno interpela al pasado? ¿Cuál es tu olfato en ese sentido? Alfredo, creo que el mayor saldo político, el mayor acúmulo político, la mayor victoria política que tuvimos en esta campaña acá en São Paulo fue resgatar en una parte expresiva de la juventud la creencia en la política como instrumento de transformación. Una parte importante de los jóvenes votaron en Bolsonaro en 2018. Y así el símbolo de Bolsonaro era hacer una arma con la mano, ese es el símbolo de su campaña. Y era triste, yo fui candidato en 2018 y era triste ver andando por el país jóvenes, muy jóvenes, saliendo de la escuela y haciendo el símbolo de la arma. Pero era un señal de una descreencia completa en la política. Si iba a charlar con estos jóvenes, conversar con ellos, lo que decían era, político, todo es ladrón. Político, no, son todos iguales. No funciona. La política no es un camino. Ese es el sentimiento de la juventud en 2018. Ahora en 2020, la última encuesta que fue segmentada, 3 días antes de las elecciones acá en São Paulo, nos mostraba con 65% entre los jóvenes. Yo perdí la elección en São Paulo por los de edad mayor. Entre los más de 60 años, yo tenía 30% y mi adversario de la derecha tenía 70%. Entre los jóvenes, yo tenía 65% y él 35%. Entonces, la juventud, con la campaña que hicimos acá y que tuvo un alcance nacional, no solo São Paulo es la mayor ciudad de Brasil, y la campaña en São Paulo históricamente es una campaña nacional. Entonces, nosotros fuimos capaces por la estrategia de la campaña, por el mensaje de la campaña, un mensaje de una política con sueño, una política con esperanza, de una política con enfrentamiento, con coraje, y fue un trabajo muy bien hecho también en las redes sociales, dialogando de forma directa y transparente con la juventud. Esto ha mirado una clave acá en esta campaña y nuestro desafío ahora es continuar eso después de las elecciones. Estamos hablando con Guilherme Boulos, es brasilero, es militante, dirigente, candidato hasta hace muy pocos días en Sao Paulo. Dio, no diré la sorpresa, pero sí todos los focos se pusieron a ver quién es este joven que empieza a tocar, ¿no? Al establecimiento brasilero y a poner en jaque. Quería hacerte
y me voy al otro lado de la orilla ideológica. Hablábamos un poco de la derecha bolsonarista y quería un poco reflexionar también sobre esta izquierda más tradicional que representa el Partido de los Trabajadores, la decisión que toma el partido, el PSOL, el Socialismo y Libertad, donde tú encajas ahí. Yo la pregunta que hago ¿es algo coyuntural lo de esta decisión o es algo que vino para quedarse? Dicho de otro modo, y a mí me recuerda, sin conocer tanto Brasil, pero sí México, a lo que fue primero el PRI, se deriva en el PRD y luego se deriva en Morena. ¿Es esto algo parecido? ¿Cómo se lo explica a la gente que no conoce tanto la política brasilera en lo que sería el campo progresista de la izquierda? Mira, el PSOL nace cuando se empieza el gobierno Lula en 2003 y toda, el inicio del gobierno Lula es marcado por algunas medidas, sobre todo de tocar en la jubilación de los servidores públicos, y la defensa de los servidores siempre fue una bandera histórica de la izquierda, de servicio público, y esto ya hace una primera tensión donde nace el PSOL. El PSOL actúa durante los gobiernos de Lula y Dilma como una especie de oposición a la izquierda, ¿no? Como un crítico del gobierno a la izquierda. En aquel momento yo no estaba aún en el PSOL, militaba solamente en el movimiento social, pero así se construye el PSOL con un grupo de parlamentarios que eran del PT y escinden con el PT por temas sobre todo de la política económica, y decisiones políticas del gobierno del PT de alianza con sectores del centro, de la centro derecha, en la coalición de gobierno. Pero este escenario sufre un cambio, sobre todo en 2015-2016, cuando se fortalece la articulación golpista liderada por Temer para echar a Dilma y echar al gobierno del PT. Y PSOL toma una posición muy importante en aquel momento, donde dice, nosotros tenemos diferencias fuertes con el PT en la perspectiva, críticas a los límites del gobierno del PT, pero al mismo tiempo tenemos la conciencia y la clareza de lo que viene con este proceso de la derecha y del golpe es muy peor. Y por tanto es necesario tener una postura firme contra el golpe, ¿no? Y en este momento es cuando yo me aproximo del PSOL, me aproximo del partido, hacemos muchas luchas conjuntas, y después él mismo se pasa en el tema de la prisión de Lula, ¿no? Entonces PSOL también actúa de manera coordinada y fuerte contra la prisión de Lula, y después en la oposición al gobierno Bolsonaro. Entonces, el escenario es, PSOL tiene una identidad propia, ¿no? Es un partido que hoy es el partido más capaz de dialogar con la juventud, de dialogar con una serie de movimientos que se fortalecen en Brasil, el movimiento feminista, el movimiento negro, los parlamentarios negros que son frutos de esa lucha, casi todos en el país son del PSOL, casi todos, muchos son del PSOL, era articulado con muchas de las luchas de calle que están ocurriendo en Brasil en los últimos años. Es un partido que tiene ese dinamismo, pero al mismo tiempo que marca su diferencia con la trayectoria del PT. Es un partido que tiene conciencia de la necesidad de la unidad política, de una frente política contra el bolsonarismo y la vieja derecha brasilera en este momento. Entonces, esa es la situación hoy del PSOL. Dos cuestiones en ese punto. Has hablado de Lula, me imagino que estarás, y ahí te pregunto directamente, ¿estás cansado que te comparen con Lula o no? Mira, Alfredo, yo he construido una relación con Lula, personal incluso, y una relación política fuerte. Estuve junto con el movimiento social, con el Frente Pueblo Sin Miedo, donde yo actúo en una posición de frente, de línea de frente, contra la prisión de Lula. Y esto ha generado una aproximación, ¿no? Incluso en el imaginario de las personas, por la trayectoria también, porque a pesar de que tenemos trayectorias diferentes en términos de origen social, Lula construyó su trayectoria política en el movimiento sindical, en el movimiento obrero,
y yo construí mi trayectoria política en los últimos 20 años en el movimiento social con los sin techo, y la expresión política partidaria ha venido después en los dos casos. Por eso, frecuentemente las personas hacen ese paralelo mío con Lula. Ahora, la historia no se repite jamás, ¿no? Lula ha construido la trayectoria de él, ha enfrentado los desafíos a su tiempo en relación a esta trayectoria, y yo estoy construyendo también con muchos compañeros, con una generación de militantes, también mi trayectoria en este momento. ¿Y cuánta es tu predisposición? No hablo de ti solo como persona, que también, sino del movimiento que hoy en día representas, que participas, para la construcción de esa unidad. Ese es otro de los grandes temas, ¿no? Siempre controversiales en el mundo de la izquierda. Digo, ¿cómo lo ves? Incluso ahora ya desde una perspectiva más táctica de mediano plazo. Claro, yo creo que la lección que las elecciones de 2018 y de 2020 incluso ponen a la izquierda, el campo progresista, es que la unidad es imprescindible, ¿no? Es necesario construir un esfuerzo a la unidad. Por cierto, la unidad no se da a cualquier costo. La unidad exige disposición política de más de una parte, ¿no? De un conjunto de actores políticos, de grupos políticos, de partidos políticos. Pero yo, no solo ahora, pero ya vengo actuando hace un tiempo por una construcción de unidad del campo de izquierda para poder derrotar el bolsonarismo. La mayor tarea que tenemos en los próximos años en Brasil es derrotar el bolsonarismo, es derrotar Bolsonaro, el proyecto de Bolsonaro. Y para eso es necesario la unidad de fuerzas progresistas, pero no solamente, ¿no? Es necesario también un trabajo conjunto en los movimientos sociales, un trabajo en la base, un trabajo de reconexión de la izquierda con las periferias, con el pueblo, de mayor osadía de la izquierda en la actuación de las redes sociales, incluso, que fue un campo donde el bolsonarismo ha ganado de mucho en 2018, y nuestro trabajo y mi desafío, no solo personal, pero un desafío colectivo del grupo que hago parte, de mi partido, de mis compañeros, es focar en los próximos años en esta construcción de la unidad, en este trabajo popular esencial para que la izquierda pueda volver a disputa real del poder en país, en Brasil, y también en esta disputa de imaginario, de valores, en esta disputa cultural que tiene como principal palco las redes sociales. Permíteme, Guillermo, de irnos un momento a América Latina, aunque seguimos estando en América Latina, en su futuro inmediato. Se hablaba mucho de que no había relevo, no había futuro, no había nuevos liderazgos. Y bueno, al final, Luis Arce es presidente en Bolivia, Andrés Manuel López Obrador, presidente en México, Alberto Fernández, presidente en la Argentina. ¿Cómo valoras lo que está ocurriendo en lo que a mí me gusta denominar América Latina en disputa en este año y en lo que se viene? ¿Cuál es tu balance más latinoamericanista? Mira, yo pienso que las últimas victorias que tuvimos, sobre todo ahora en Argentina, en Bolivia, la victoria popular en Chile, en el tema de la constituyente, todo eso apunta para un proceso de reversión en relación a lo que vivimos de las victorias de la extrema derecha. Mira, lo que hace pocos años se decía en América Latina era que teníamos un largo invierno de victoria de la extrema derecha que podría durar una década, 2 décadas. Fin de ciclo Y progresista, ¿no? sí, un fin de ciclo progresista y al mismo tiempo un inicio de ciclo de derecha en el continente. Y estas victorias, y a partir de estos nuevos líderes que se fortalecieron en el continente, del campo progresista y de la izquierda, apuntan por un otro camino, ¿no? Yo creo que estas victorias apuntan un señal de lo que podemos vivir en los próximos años en el continente, incluso en Brasil, ¿no? Que siempre tuvo un papel muy particular, un rol muy particular en América Latina, ¿no? Siempre fue una cosa, no solo por el idioma,
¿no? Pero Brasil, por su tamaño geográfico y tal, siempre se puso medio que aparte, ¿no? del debate latinoamericano. Y creo que estos vientos que vienen de Argentina, que vienen de Bolivia, con la reversión del golpe, que vienen de México, que vienen de Chile, que vienen del fortalecimiento de otras lideranzas y candidaturas presidenciales de la izquierda en el continente, como de Verónica Mendoza en Perú, procesos como esos, creo que apuntan para una renovación de una esperanza en un ciclo progresista en el continente. Y ahora sí, Guillermo, para ir acabando, yo como te decía al principio, también me gusta el fútbol, yo soy del Barça, del fútbol del Barça de España, de Cataluña, y me gusta el fútbol del que hacía Guardiola, Johan Cruyff, del tiki-taka, y es tocarla a la primera, así que vamos a cerrar, si te parece, con preguntas muy cortas, y si te parece, a ver, sin pensar no es, pero a la primera, lo que te venga a la cabeza es la parte siempre más jodida, más complicada de este ratito. Te pregunto un estereotipo sobre los brasileños que no es verdad. Ah, de que los brasileños, sobre todo los de São Paulo, son personas son muy alegres, muy festivas. Bueno, esto es un poco verdad en Brasil, pero no es exactamente verdad. ¿Cuál es la tarea de la casa que menos te gusta hacer? La que menos me gusta hacer, eh, bueno, limpar el piso. Yo soy pésimo con limpar el piso. La loza en la cocina yo lo hago, comida yo hago, pero la parte de limpar el piso es la peor para mí. ¿Dónde te gustaría algún día vivir un tiempito afuera de Brasil? Ah, eh, me gustaría vivir por un tiempo, ya estuve allá y tuve tremendas experiencias en Bolivia. Ah, un lindo país. Te decía antes de arrancar la entrevista que es mi amor por encima de cualquier lugar. Un cafecito o una cerveza, un vino, ¿a quién elegirías como un político contemporáneo que te apetecería conocer en el tú a tú? Mm, me gustaría, me gustaría conocer y charlar por un tiempo con una cerveza con Pepe Mujica. ¿Y alguien con el que de la política actual, latinoamericana o brasilera, político o política, te cagues de la risa, te mueras de risa, te haga reír? Eh, de la política brasilera. O de afuera, tú puedes elegir. Eh, yo me río con... Mira, es un poco perverso, es un medio perverso, pero Trump frecuentemente me lleva rizos con aquel, su peluca, con aquel Al menos no tipo, se le cae la tinta como a Giuliani. Al menos cuida eso. Ahora, para terminar, te digo una palabra y a ver qué se te viene a la cabeza y empiezo con Caetano Veloso. Ah, mestre de la música popular. El papá, Marco Boulos. Ah, mi papá es mi inspiración, mi ejemplo. Si te digo Paulo Freire. Freire fue quien me llevó para el camino de profesor, para mi elección de vida. Neymar. Un buen jugador, pero Sócrates es mejor. Pablo Iglesias, representante de Podemos en España. Uno de los grandes cuadros políticos de nuestra generación. Si te digo Maradona. Maradona, un mito, ¿no? Como brasilero, para mí es un poco herético decir eso. Puedo apañar en la calle después que escuche la entrevista, pero increíble. COVID-19, que además lo has pasado y entiendo que todavía estás así, ¿no? Sí, era... Eh,
sé, como la COVID como factor personal dolorosa, ¿no? Yo me quedé, y la mía fue moderada, pero me quedé a poco totalmente inhabilitado. Y la COVID como pandemia, la mayor encrucijada de nuestra generación, y al mismo tiempo una posibilidad de elegir nuevos caminos. Alberto Fernández, presidente de la Argentina. A mí me parece no lo conocía, fue una sorpresa, una novedad, pero por lo que tengo visto, de la forma como lidió con la pandemia, una sorpresa muy positiva, uno de los grandes líderes hoy del continente. Y ahora sí, para terminar, Guilherme Boulos, presidente algún día. No se sabe, pero por cierto, sería demagógico de mi parte decir que no es lo que deseo, decir que no es lo que sueño, por acreditar que el proyecto que defiendo y que construyo colectivamente con muchos compañeros puede permitir una vida mejor para mucha gente en nuestro país. Bueno, mil gracias. Hasta aquí llegamos por esta, por lo menos para nosotros, linda charla. Seguro que los oyentes y oyentes han escuchado, han disfrutado y te han conocido mucho más. Mil gracias. Un fuerte abrazo para ti y para Brasil, Guilherme. Gracias, Alfredo. Gracias, hermano, por la oportunidad y por la charla.